Hola, ¿cómo están? Muy buenas. Vamos a continuar. Este es el segundo video que estoy mandando dentro de este tema, que es el lugar de nuestra especie en el conjunto de la vida que habita nuestro planeta, ¿no? Que equivale lo mismo a decir que vamos a hacer una taxonomía del ser humano, ¿de acuerdo? Entonces, para poder clasificar a bueno, el conjunto o la vastedad de diversidad que existe en el planeta. La biología básicamente lo que hace es agrupar a los distintos seres vivos, a los distintos organismos, en función de su parentesco, ¿no? Ahora, ¿cómo encuentra ese parentesco? Eso lo hemos hablado en el video anterior, a través de homologías, ya sean ancestrales o derivadas. Entonces, este agrupamiento de los organismos vivos se realiza en categorías taxonómicas, ¿sí? Las categorías taxonómicas que vamos a revisar ahora para establecer precisamente cuál es el lugar que ocupa nuestra especie en el conjunto de la vida. Las categorías que vamos a usar, les decía, son las siguientes, ¿no? El de reino, que sería la categoría más general. Vamos a hablar de la que le sigue en generalidad a reino sería filum. Después clase, orden, familia, género y por último especie. Acá, como ustedes pueden ver, las categorías taxonómicas están ordenadas de particular a general. Vamos a empezar en realidad de lo general a lo particular, sí, de forma deductiva, si ustedes quieren. Dentro del reino, el ser humano pertenece al reino animal. Existen cinco reinos que a cualquiera de esos puede pertenecer cualquier organismo vivo, ¿no? Monera, protista, fungi, plantas y animales. Y el ser humano, como una especie viva, está dentro del reino animal. Ahora, la siguiente categoría es filum. La pregunta que tenemos que hacernos es, dentro de los animales, ¿qué tipo de animal es el ser humano? En primera instancia, o la primera respuesta que podemos hacer a eso, que podemos dar a eso, es que el ser humano es un animal cordado. ¿Quiénes son los animales cordados? Aquellos que poseen esta estructura que está acá, llamada notocordio, por lo menos en algún momento de su vida, ¿sí? Acá el gráfico pertenece a un animal llamado Amphioxus, un pez, y el Amphioxus nace y muere con notocordio, digamos, ¿no? En cambio, el ser humano posee notocordio en las primeras hasta las primeras 12 semanas en su desarrollo gestacional, y después ese notocordio se convierte en médula espinal, ¿sí? Se complejiza, digamos, en el desarrollo ontogenético individual que vamos teniendo dentro del vientre de la madre, y el notocordio pasa a ser médula espinal. Pero al poseer en algún momento de su vida el notocordio, entonces el ser humano pertenece a los cordados. Existen diferentes animales cordados, como los tiburones, los peces óseos, los anfibios, los reptiles, las aves también son cordadas, los mamíferos, por supuesto. Acá voy a hacer solamente para ir mostrando los rasgos esenciales, ¿no?, de nuestra especie. Hago un subtaxón o una subcategoría que le llamamos subfilum, que estaría dentro del filum una clasificación más específica, ¿no? El ser humano además de ser cordado, es un animal amniota. Esta característica la describo ahora porque me parece muy importante para comprender biológicamente a nuestra especie. ¿Qué quiere decir amniota? El ser humano es un tipo de animal que posee este tipo de estructura gestacional, ¿no? Es decir, se desarrolla en una estructura gestacional compuesta de básicamente saco vitelino, amnios, alantoides, un espacio físico que lo rodea, que puede ser un huevo, como acá, ¿no? O en el caso de los mamíferos es la matriz.
esta estructura gestacional, los animales que poseen esta estructura gestacional se llaman amniotas. Los amniotas se desarrollan en un momento muy interesante de la evolución de la vida, en el que van apareciendo los animales terrestres, ¿no? La necesidad de colonizar, digámoslo así, los espacios terrestres, porque ustedes saben que la vida surgió en ambientes marinos. Entonces, les decía, la necesidad de colonizar los espacios terrestres hace que la vida invente alguna manera de posibilitar la reproducción fuera del agua. Aunque a ustedes les parezca a ustedes les parezca curioso, esta invención de la vida, esta evolución de la vida de poder posibilitar la reproducción fuera del agua fue un gran paso en el desarrollo evolutivo, ¿no? En específico de los animales. Entonces, los amniotas son básicamente los cordados terrestres, ¿sí? Que tienen la capacidad específicamente de reproducirse en medios terrestres. Y si ustedes se fijan, su estructura gestacional es una suerte de condiciones que va cumpliendo para suplantar a los medios marinos donde se reproducen los peces, los anfibios, ¿no? Dentro de los amniotas estarían las aves, los reptiles, los mamíferos, por supuesto. Y dentro de los mamíferos, nosotros, los seres humanos, ¿no? Estos laberintodontos, cuya reconstrucción gráfica están viendo acá, podrían haber sido los primeros amniotas. Hace 300 millones de años se dio este enorme paso evolutivo para los animales. Fíjense que básicamente tiene las características de un reptil, ¿no? Y evidentemente los primeros amniotas fueron reptiles. Tercera categoría, hemos visto reino, el ser humano es animal, hemos visto filum, es cordado, incluso dentro de filum hemos visto una pequeña subcategoría, es un amniota además, y ahora vemos la tercera categoría, que sería clase. El ser humano es un tipo de animal cordado y amniota, que además es mamífero. No, acá nos vamos a detener porque este grupo taxonómico es muy importante para comprendernos como especie, ¿sí? Los mamíferos tienen una larga historia evolutiva, larga, digamos, en relación a, por ejemplo, la existencia de nuestra especie. Probablemente estos licaenops, pertenecientes a la familia de terápsidos, todavía reptiles, sean una suerte de ancestros de los mamíferos. Estos vivieron en una época que se llama el Pérmico superior, todavía conviviendo con los grandes reptiles y conocidos, ¿no? Ahora, y muy populares para nosotros, los famosos dinosaurios. En el transcurso de la evolución aparecieron diversas variantes de reptiles que iban adquiriendo, cada cual distinta, determinadas condiciones que posibilitaron después, condiciones biológicas, que posibilitaron después la aparición de los mamíferos, más o menos hace 65 millones de años atrás, ¿no? Como ustedes pueden ver en esta línea de tiempo, en el que si ustedes, cada diagrama que ven acá, ¿no? Representa un grupo de reptiles y su diversificación hacia los mamíferos, ¿sí? Cronológicamente, hace 286 millones ya aparecen ciertas características en reptiles todavía que después van a heredarse hacia el grupo de mamíferos. Hace 213 millones de años, en una época llamada del Jurásico, en la que los grandes reptiles todavía tienen una enorme vigencia entre los animales terrestres, aparecen ya grupos de reptiles con características más cercanas, digamos, a los mamíferos,
y el grupo de mamíferos en específico, ya completo, hecho y derecho, digamos, reuniendo varias condiciones que evolutivamente van a irse desarrollando en el transcurso de varios millones de años, aparecería hace 65 millones de años. Esa es la antigüedad del ancestro común de todos los mamíferos. Que podría ser este sinodonte, sindonte dice acá, pero es un sinodonte. Era un animal semiacuático, fíjense cómo tiene algunas características de los castores, ¿no? Una antigüedad de 164 millones de años. Tiene pelo, esa es una característica que sin duda es genérica entre los mamíferos. Dedos palmeados en vez de simplemente garras. Bien, quedarían como que sería un tipo de ancestro que daría origen al conjunto de mamíferos que es muy diverso, ¿no? Que es muy diverso, que actualmente existen en el planeta, ¿no? Vamos a ver algunas características fundamentales para los mamíferos. Les voy a mencionar 4 características fundamentales, qué es lo que hace a un animal exclusivamente mamífero. La primera, que es muy interesante porque tiene que ver con el curso de su desarrollo evolutivo, es una articulación ósea que poseemos todos los mamíferos, que es la articulación dentario-escamosa. Este es el cráneo de un mamífero, el tercero. ¿Sí? La articulación dentario-escamosa hace referencia a este hueso, todo este hueso de la mandíbula inferior, que sería el dentario, que en la parte más horizontal del cráneo de los mamíferos se articula con un solo hueso superior, que sería el escamoso, este de acá. Esta articulación ósea en la base del cráneo de los mamíferos es exclusiva de todo el grupo mamífero. ¿Sí? Entre los reptiles, por ejemplo, este es el cráneo de un reptil. En la base del cráneo se articulan un montón de huesos, el dentario, el angular, el sobreangular, 7 huesos por lo menos articulándose en la base del cráneo de los reptiles. Entre los reptiles que en el transcurso evolutivo se iban acercando, digamos, a los mamíferos, todavía sigue habiendo varios huesecillos articulándose en la base del cráneo. En cambio, en un mamífero ya evolutivamente completo, la articulación está sobre la base de estos 2 huesos únicamente, el dentario de color amarillo y el escamoso, el de color verde. ¿Sí? Esta es una característica universal en la clase de animales llamados mamíferos. Así aparecería, por ejemplo, en varios carnívoros, como en los felinos, en los rumiantes, en los roedores, en el ser humano, que también, por supuesto, posee articulación dentario-escamosa. ¿De acuerdo? Ustedes seguramente se preguntaron con la anterior imagen, ¿y qué hizo la evolución con los demás huesos? Que si los mamíferos vienen de los reptiles, y los reptiles en la base del cráneo tienen una mayor cantidad de huesos, porque en los mamíferos solamente hay 2. Y de hecho la evolución no hace desaparecer por magia nada, ¿no? La evolución trabaja sobre lo que hay, sobre un ancestro, sobre unas características físicas de los organismos vivos presentes, va trabajando ahí, para decirlo metafóricamente, la evolución, y no saca de la nada nada, no hace magia, ¿no? Entonces, en algún lado tendrían que estar esos huesos, no podrían haber simplemente desaparecido. Y de hecho, si están en el oído medio de los mamíferos, vamos a encontrar en forma de huesecillos lo que en los reptiles son huesos que están en la base del cráneo. ¿Sí? El cuadrado, por ejemplo, es el famoso yunque, en el oído medio. El articular es el famoso martillo, ¿no? Entonces, y básicamente todos los huesos, como el cuadrado, el articular, el estribo, van a ser los huesecillos del oído medio de los mamíferos. ¿Sí? Entonces, y además esto es muy importante porque estos huesecillos juegan una función
fundamental para todo el proceso auditivo de estos animales. El oído reptiliano, en cambio, fíjense, es distinto en su configuración ósea a la de los oídos de los mamíferos. Entonces, la articulación dentario escamoso se queda con esos simples 2 huesos en la base del cráneo, trasladando, digamos, los demás huesos que están en la base en el cráneo de los reptiles hacia la parte del oído medio en los mamíferos. Una segunda característica, la primera era la articulación dentario escamoso. La segunda característica es la posesión de diafragma. Diafragma es este órgano que está debajo de los pulmones, que básicamente sirve para poder facilitar la mayor la inspiración de mayor cantidad de oxígeno y la expulsión también del cuerpo por parte de los pulmones, ¿no? Es decir, este órgano hace presión sobre los pulmones, luego le permite expandirse también, es una suerte de acordeón, ¿no? Haciendo la presión y haciendo la expansión, y juega un papel importante, sobre todo en la cantidad de oxígeno que los mamíferos pueden ingresar a través de los pulmones hacia la sangre, ¿no? Entonces, la posesión de diafragma es una segunda característica. Esto, lo que ustedes pueden ver en esta imagen, la capacidad de inspirar y expirar y por lo tanto tener mayor dinamismo en el ingreso de oxígeno hacia la sangre es muy importante, y esa es la función que cumple el diafragma. Es esa otra característica que es distintiva del grupo mamífero, ¿no? Y precisamente el diafragma juega un papel en la tercera característica que vamos a hablar ahora, que es la endotermia. La endotermia es la capacidad de mantener temperatura corporal de manera relativamente independiente al clima externo, ¿no? Al clima del medio ambiente. Comúnmente se dice los reptiles tienen sangre fría, ¿no? Y eso se refiere a que los reptiles no son endotérmicos, no tienen la capacidad de mantener su temperatura corporal de manera relativamente independiente a las características del medio ambiente. Por eso no vamos a encontrar reptiles en las pampas del altiplano orureño, ¿sí? Ni vamos a encontrar reptiles en las serranías nevadas de Norteamérica, porque es un clima inhóspito, las bajas temperaturas para cualquier reptil, ¿sí? Esto es porque una de las razones, no tienen pelo, otra es que al no poseer diafragma no tienen la suficiente cantidad de oxigenación en la sangre para poder mantener la temperatura corporal, etc. Una serie de características, el pelo, el diafragma, que permiten a los mamíferos tener endotermia. ¿Y esto por qué es importante? Porque les ha permitido colonizar diferentes tipos de medios ambientes o hábitats a estos animales, ¿no? Podemos encontrar mamíferos en zonas muy frías, en zonas templadas, en zonas calientes, una mejor capacidad de adaptación a los climas que hay en el planeta gracias a la endotermia, que sería hasta ahora la tercera característica, ¿no? De los mamíferos. Sin duda, el pelo, como ya les dije, y también la capacidad de sudar, de transpirar, es muy importante para los mamíferos, ¿no? En el caso de los mamíferos que viven en zonas calurosas, las glándulas sudoríparas juegan un papel fundamental en mantener la endotermia también, porque así como el cuerpo de un animal corre el peligro de enfriarse, en otras zonas corre el peligro de sobrecalentarse. En ese sentido, las glándulas sudoríparas son muy importantes para que los mamíferos mantengan la endotermia. Cuarta característica importante de los mamíferos es la dentición heterodonta. Dentición de diente, heterodonta, distintos tipos de dientes sería, ¿no? Los mamíferos de manera universal poseen los 4 tipos de dientes que también poseemos los humanos, ¿no? Los incisivos, caninos, molares y premolares. Y aunque de especie a especie o de subgrupos dentro de los mamíferos, el número de
de dientes va variando, todos los mamíferos poseen estos 4 tipos de dientes. ¿Sí? Por eso tienen dentición heterodonta. Distintos tipos de dientes que cumplen funciones distintas también en su proceso digestivo. Otras características de los mamíferos, aparte de las 4 fundamentales que ya les di, hay un desarrollo cerebral avanzado en este grupo de animales. De hecho, fíjense en esta estructura cerebral que pertenece a un ser humano. La he escogido, está de perfil, por supuesto, es como si una persona estuviera mirando a este lado, ¿no? Al lado izquierdo de la pantalla. En esta vista gráfica del cerebro de perfil, esta parte que estoy señalando con el cursor, que está donde están órganos C y B, el hipotálamo y el tálamo, se le llama comúnmente el cerebro reptiliano, ¿no? Esta parte hasta el tronco. Se le llama cerebro reptiliano porque es la parte, digamos, del cerebro que hemos heredado en la evolución de los reptiles. Sí, y son las estructuras que poseen los reptiles, hasta ahí, ¿no? Que son las que controlan sobre todo las actitudes, aparte de los sentidos, ¿no? Controlan los movimientos involuntarios y rápidos, ¿no? El famoso instinto de supervivencia. Por ejemplo, si un reptil se siente amenazado, va a actuar inmediatamente en defensa propia, sin que haya procesos de razonamiento en medio. Los seres humanos también tenemos ese tipo de acciones precisamente porque ese tipo de acciones están controladas por nuestro cerebro reptiliano. Ahora, a esta estructura más básica, más primitiva, para decirlo de una manera, que se hereda de los reptiles, los mamíferos en su proceso evolutivo desarrollaron todo esto que está hasta esto que estoy delineando con el cursor, ¿no? Todo lo que corresponde a las letras que ustedes pueden ver, que serían estas estructuras de acá, que es el llamado sistema límbico. El sistema límbico ya tiene una mayor capacidad de procesamiento mental en el sentido de que involucra cuestiones como las emociones, reacciones emotivas según el contexto, según la experiencia que está viviendo el individuo. Supone también una mayor complejidad porque facilita procesos de organización social. De hecho, los mamíferos, vamos a ver en distintos ejemplos, tienen una mayor complejidad en sus lazos y organización y sus tejidos sociales. Sí, el sistema límbico entonces es una invención de la evolución que corresponde a los mamíferos. Ahora, vayamos un poco viendo cómo se van dividiendo, clasificando los mamíferos. Estamos en el taxón clase, ¿no? El ser humano es una clase de animal que se llama mamífero. Ahora, dentro de los mamíferos hay sus divisiones, porque no todos los mamíferos son igual, ¿no? En general hay 2 grandes grupos de mamíferos. Uno serían los prototerios y otros los terios. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Los prototerios son mamíferos ovíparos y los terios son mamíferos vivíparos. En la escuela, en general, nos decían los mamíferos, una de las características centrales de los mamíferos son vivíparos. Y eso no es tan preciso porque hay mamíferos que son ovíparos, ¿sí? Y esos son los prototerios. Son poquitos, pero hay y suficiente para tenerlos en cuenta dentro de las características entonces de los mamíferos, ¿no? Existen 2 tipos de prototerios que en general pertenecen a la familia Monotrema, que son el famoso ornitorrinco, que es ovíparo, ¿cierto? Pero es mamífero porque mama, es endotérmico, tiene pelo, tiene la articulación dentario escamosa, diafragma, es decir, cumple todas las características de ser mamífero y pertenece al suborden prototerio porque es ovíparo.
Y otro animal menos conocido, son las únicas dos especies de prototerios que existen actualmente. Se han ido extinguiendo varias en el curso de la evolución. La otra que existe es menos conocida, se llama Equidna, que también es un animal que vive entre medios acuosos y terrestres, sabe desenvolverse en ambos, y que también es ovíparo y por eso pertenece a los prototerios. Por supuesto, el ser humano es terio, ¿sí? ¿Por qué? Porque es vivíparo, nace del vientre materno. Ahora, dentro de los terios hay dos tipos, hay dos grupos distintos de vivíparos, de mamíferos vivíparos. Unos son los metaterios y otros son los placentarios. ¿Qué es lo que diferencia a los metaterios de los placentarios? Bueno, los metaterios, lo que diferencia, digamos, la, la homología derivada, para hablar en los términos de la primera clase de este tema, la homología derivada que va diferenciando a metaterios y placentarios es la estructura gestacional. ¿Sí? Es decir, se dividen estos dos tipos de vivíparos, se dividen en función de qué tipo de estructura gestacional tiene. La clave aquí para diferenciar estas dos estructuras gestacionales es esta zona oscura, que es el saco vitelino. Fíjense el tamaño del saco vitelino en esta placenta, en esta estructura gestacional, y el tamaño del saco vitelino en esta otra. Esta es una estructura gestacional de los placentarios, y esta es de los metaterios, ¿sí? O también llamados marsupiales. Tal vez eso les vaya a ir ya familiarizándose con lo que les estoy diciendo. Los marsupiales o metaterios poseen una estructura gestacional que les impide mantener durante mucho tiempo, digamos, a las crías, por lo que las crías nacen prematuras y deben completar su desarrollo gestacional fuera del vientre materno y generalmente en unas bolsas que tienen ahí que han desarrollado las hembras de los marsupiales, que son los marsupios precisamente, ¿no? Unas bolsas de piel que permiten alimentar, abrigar bien a las crías y por lo tanto completar el desarrollo una vez que han nacido las crías. En cambio, en el caso de los animales, los mamíferos placentarios, al poseer una estructura gestacional con un saco vitelino que permite alimentar, oxigenar a la cría durante más tiempo, mientras más, incluso cuando está crecida ya la cría dentro del vientre materno, las crías de los placentarios van a nacer más completas y no van a necesitar un cuidado intensivo posteriormente a su nacimiento, como si necesitan las crías de los animales marsupiales o los mamíferos marsupiales, también llamados metaterios, ¿sí? Así nace un bebé canguro, básicamente en estado fetal, ¿no? Y aquí esta es una fotografía dentro del marsupio. Está bebiendo, está lactando leche de la madre. El marsupio, esta bolsa donde tienen el pezón y pueden completar su desarrollo porque han nacido bastante inmaduras desde el punto de vista biológico estas crías de los mamíferos marsupiales. Vamos viendo algunos ejemplos de mamíferos marsupiales o metaterios. Por lo menos durante los 3 primeros años se mantiene la cría del canguro, ¿no? En la bolsa, aunque ya pueda ir saliendo, ¿no? Pero es un proceso de destete, para decirlo de alguna manera, largo, por lo menos en los canguros. Estos son algunos marsupiales que son de nuestro medio.
que podemos encontrar en territorio boliviano. La Monodelphis doméstica, que podemos encontrar, parece un roedor, pero no es un roedor, porque es un marsupial. Recuerdan ustedes cuando les hablaba de homologías y analogías, todo lo que le haga a este animal parecido a un roedor es mera analogía. Es un parecido que en el transcurso de su evolución de manera independiente ha ido desarrollando este mamífero. Pero este mamífero está más emparentado con un koala que con un ratón. ¿Sí? Entonces, la homología fundamental que tiene este mamífero, este Monodelphis, o también llamado colicorto, porque parece que su colita la hubieran cortado, ¿verdad? La homología derivada, digamos, que emparenta al colicorto, al koala, es que ambos tienen una estructura gestacional o una placenta corioalantoidea, así se llama, es decir, esa placenta donde el saco vitelino es muy pequeño y por lo tanto las crías deben nacer prematuramente. Lo encontramos en los bosques chiquitanos, a este colicorto. Los chiquitanos en la lengua originaria le bautizaron noshovis. Esta es una de las famosas, hay varias, ¿no? Es un tipo de carachupa, ¿no? Una especie de carachupa. Su nombre científico es Philander opossum. La carachupa cuatro ojos le dicen por esa suerte por ese color que tiene el pelo alrededor de los ojos y que parece un antifaz, ¿no? Que también es un metaterio, es un marsupial. La carachupa es un marsupial, ¿no? Acá tenemos otro tipo de carachupa, la Didelphis albiventris, Kaikeichai, le dicen en idioma yoreo, que también está sobre todo vive en la parte oriental, en los bosques semisecos de nuestro país. Bien, eso para mostrar algunos animales marsupiales, ¿no? Porque cuando uno piensa en marsupiales casi solo piensa en canguros, koalas, en Australia, y bueno, hay mucho marsupial también en nuestro país, sobre todo varias variantes de esta famosa carachupa. Acá en Cochabamba encontramos algunas, ¿no? Bien, placentarios. El ser humano, por supuesto, es un mamífero terio, porque es vivíparo, y placentario porque posee una estructura gestacional más completa en la que el saco vitelino, esta es la estructura gestacional de un humano, el saco vitelino permite aguardar, cuidar el desarrollo de la cría durante más tiempo y que la cría nazca más madura. Todos estos son animales placentarios. En Bolivia, ¿qué tipo de mamíferos placentarios podemos encontrar? Una gran variedad. Voy a mostrarles algunos mamíferos un poco conocidos, digamos, pero que son de la fauna silvestre de nuestro país. Este oso bandera, por la cola que tiene, le dicen así. O tamiguazú, también así lo bautizaron los pueblos guaraníes. Es un mamífero placentario. Bien, una de las características fundamentales, les decía, producto del desarrollo del cerebro, del sistema límbico en el cerebro de los mamíferos, es que estas características neuronales permiten poseer estructuras sociales de organización más complejas que el resto de los animales. Por ejemplo, los delfines de río, ¿no? Esta es una especie endémica de nuestro país, por eso se llama así, Inia boliviensis. Es un tipo de delfín de río, el famoso bufeo boliviano o delfín rosado, también le dicen. Es un animal terriblemente social, con unas estructuras sociales complejas. La vida en manada, la organización dentro de la manada, etcétera, atestiguan todo eso, ¿no? Otros tipos de mamíferos placentarios que tenemos acá en Bolivia, este es el famoso tatú, el tatú llorón en este caso.
Taturabuku, le dicen en guaraní. Es interesante porque los pueblos indígenas han ido eh, generando, han desarrollado su propia nomenclatura, ¿no? Nomenclatura biológica. Y es muy interesante porque su nomenclatura muchas veces es muy precisa, ¿no? Para diferenciar entre especies de animales, por ejemplo, entre especies de tatú, entre especies de carachupa, etcétera. Esa capacidad de nombrar de las diferentes culturas siempre hay que tomarla en cuenta, de nombrar en este caso a los seres vivos con los cuales convivimos, ¿no? Este es un tipo de murciélago llamado vampiro falso comúnmente, Coropterus auritus es su nombre común, también lo encontramos en la parte del Chaco boliviano. Los murciélagos son mamíferos placentarios también. Bien, bueno, hasta ahí. Hasta acá entonces esta parte he ido describiendo, voy a hacer una recapitulación muy breve. He ido describiendo hasta qué categoría he llegado, hasta clase, 3 categorías taxonómicas. El ser humano pertenece al reino animal, es parte del filum Chordado, es parte de la clase de animales llamados mamíferos, ¿sí? Ahora, dentro de filum, clase, he visto algunas subcategorías. Eso solamente es para ir un poco afinando, profundizando en ciertas descripciones, pero lo fundamental que quiero que vayan visualizando es cómo el ser humano pertenece a estas categorías que estamos recorriendo de lo general a lo particular. Nos vemos muy pronto, que estén muy bien, cuídense mucho.